se nos pidió que usáramos la propiedad distributiva para completar la tabla. La propiedad distributiva establece que a veces la cantidad B más C es igual a veces B más a veces C, así como a veces la cantidad B menos C es igual a veces B menos a veces C. Esto a menudo se denomina multiplicación a través de la suma o la resta. En esta primera expresión se nos da 2 veces la cantidad 3x más 8. Para determinar el producto distribuimos los dos, lo que nos da 2 veces 3 veces más 2 veces 8, que es lo que entramos aquí. Nuevamente tenemos 2 veces 3x más 2 veces 8. Después de distribuir. Y ahora simplificamos los productos. 2 veces 3x es 6x, y 2 veces 8 es 16, lo que nos da la expresión 6x más 18. Luego tenemos 4 veces la cantidad 6x menos 9. Para determinar el producto distribuimos 4, lo que nos da 4 veces 6 veces menos 4 veces 9. Ahora determinamos los productos. 4 veces 6x es 24x, 4 veces 9 es 36, dándonos la expresión 24x menos 36. A continuación tenemos negativo 3 veces la cantidad 2x más 7. Distribuimos 3 negativos, lo que nos da negativo 3 veces 2 veces más negativo 3 veces 7. Así que de nuevo tenemos negativo 3 veces 2x. Más negativo 3 veces 7. Negativo 3 veces 2x es negativo 6x. Y observe aquí que vamos a tener más negativo 3 veces 7, que es más negativo 21. Recuerde que agregar un negativo es equivalente a restar un positivo y, por lo tanto, en lugar de escribir más 21 negativos, es más común escribir menos 21 positivos. Y nuevamente, para ser claro sobre esto, tenemos 6x negativo y luego más 21 negativo. Pero sumar un 21 negativo es equivalente a restar 21 positivo, y esta forma es mucho más común que esta forma. Luego tenemos negativo 5 veces la cantidad, negativo 3x menos 6. Distribuimos 5 negativos. Lo que nos da negativo 5 veces un negativo 3x. Menos negativo 5 veces 6. Bien, negativo 5 veces negativo 3x es positivo 15x. Y luego observe aquí que tenemos menos negativo 5 veces 6, que es menos negativo 30. Recuerde que restar negativo es equivalente a sumar un positivo y, por lo tanto, deberíamos escribir esto como 15x más 30. Nuevamente, para ser claros, tenemos 15x positivo menos 30 negativo. Restar 30 negativo es equivalente a sumar 30 positivo. Si volvemos a la expresión original, otra forma de pensar en esto es simplemente negativa 5 veces un negativo 3x es positivo 15x, y luego para el siguiente producto podríamos pensar en esto como negativo 5 veces negativo 6, lo que nos da positivo 30 o más 30. Y ahora para la última expresión tenemos el opuesto de la cantidad negativa x más 8. Cuando tenemos un negativo fuera del paréntesis como este, puede ser útil pensar en esto como negativo, multiplicado por la cantidad negativa x más 8 y luego distribuya una negativa. Usando este método, cuando distribuimos tenemos negativo una vez negativo x más negativo 1 multiplicado por 8. Entonces, nuevamente negativo una vez negativo x más negativo 1 multiplicado por 8. Ahí está la suma de los productos. Negativo una vez negativo x es positivo 1x o x. Luego, de nuevo, observe aquí que tenemos negativo 1 por 8, que es más negativo 8, que es equivalente a menos positivo 8. Espero que les guste esto útil.